Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Rumbo Económico. Estamos llegando a fin de año, ya las personas tienen que comenzar a hacer sus presupuestos para el 2015, así que para ello hemos invitado al economista Alejandro Indacochea. Con él vamos a hacer primero una revisión, un balance del 2014 y luego vamos a hablar de las perspectivas para el 2015 en adelante. Alejandro, buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas noches, Juan José. Bien. Bueno, empecemos. ¿Cuál sería tu balance del 2014? ¿Cuál sería tu balance de la economía de este año? Mira, el 2014 las cosas se fueron haciendo en camino. Al inicio del año muchos hablábamos de un 5.5, 5% y los pronósticos han ido a la baja. Sincerándose, yo diría, con la realidad. Mi estimado es que debemos terminar alrededor del 3% este 2014. La desaceleración ha sido un hecho. Me da la impresión que el gobierno ha sido más que todo reactivo. Las cosas lo han ido haciendo en camino. Incluso el último paquete, digamos, reactivador, que lo más indicado sería hacer un solo paquete, un solo programa y dar esa confiabilidad para el año y medio que queda de gobierno. Pero si se sigue continuando con paquetes parciales y que se van enmendando en camino, se pierde credibilidad, se pierde ese manejo político que debe haber, esa ascendencia en un programa. Antes de hablar de los paquetes, que me encantaría analizarlo contigo, te quisiera preguntar cuáles crees que son las razones fundamentales de la desaceleración, porque el gobierno ha estado apuntando a razones externas, exógenas, como le llaman los economistas, y hay muchos que dicen, no, esto es un tema endógeno, esto es falta de liderazgo, falta de decisión. ¿Cuál crees que ha pesado más? Mira, coincido que gran parte ha sido factores internos. Factores externos, sin duda, ha habido una baja en precios de los minerales, pero no ha sido algo notorio. Si comparamos los precios de los minerales, cobre, oro, con 8 años atrás, sí, por encima del histórico, muy ¿no? por encima del histórico, 30-40% encima del histórico. Entonces la caída ha sido mínima. Y también han caído además commodities que nos benefician, ¿no? Por ejemplo, el precio del petróleo, ha caído también algunos granos. Aunque hemos demorado en ver eso reflejado en el mercado interno, después de 4 meses, pero también... Y sobre todo la aceleración, no sé cómo llamarla, de la economía norteamericana, que eso para nosotros es un booster, ¿no? Mira, factores externos ha sido la ligera baja de los precios de los minerales y Estados Unidos empieza a ordenarse. Estados Unidos empieza en crecimiento, en una reactivación. Con lo cual la señal es clara. Regresen a casa porque las cosas ya están caminando. Y de hecho está ocurriendo. Apple ya está comenzando a producir sus primeras computadoras en Estados Unidos después de 25 años. Efectivamente. Entonces a nosotros no nos favorece nada esas señales, digamos, donde el ciclo, los vientos ya no son favorables. Internamente sí hay responsabilidad. Hay una baja de producción, principalmente en el oro, que es el principal producto de exportación. El oro ha caído más o menos en 28-30%, lo cual pone manifiesto que Conga era importante. Se han postergado proyectos mineros que jugábamos a que estén en actividad ya en el segundo semestre, se corren para el siguiente año. Que también tiene que ver con Conga, ¿no? Porque cuando muchas personas dijeron en el 2011, a ver, si no sale Conga no pasa nada, hay 59.000 millones de dólares en proyectos mineros, Conga son 4.500, quedarían 55.000 millones, lo que no contaron es que Conga era una señal, ¿no? Los efectos de signaling que llamamos los economistas, pues es una señal de que si un proyecto que tiene todos los papeles en regla, el gobierno no hace nada por sacarlo adelante, ¿qué le queda a los proyectos que todavía están en curso, ¿no? Y ha habido evidentemente su efecto de arrastre, ¿no? Más preocupado todavía a futuro con hidrocarburos, ¿no? Con lo que es la exploración petrolera. Ahí tiene que haber una reformulación. ¿Y cuánto crees total que ha dañado a la actividad económica esta retórica confusa del gobierno, que un día ama la inversión, al día siguiente denigra a los empresarios, un día les dice estamos acá para reflotarlos, vamos a hacer un gabinete, un equipo de destrabación, al día siguiente les ponen más impuestos? Mira, la parte interna, las señales han sido contradictorias. Yo diría, mirando en perspectiva, el gobierno ha tenido soberbia. El gobierno entró en una posición en la cual todo lo que se había hecho anteriormente era malo. Apostó a programas sociales y a piloto automático. No escuchó, no dialogó. No tuvo esa apertura del caso. Y las señales contradictorias, como por ejemplo la refinería de La Pampilla, estamos hablando hoy día mismo, invertir 4.500 millones de dólares en la refinería de Talara, la compra de armamentos que no se conoce cómo es, que bueno, ya la época... Y la línea 2 y el gasoducto del sur, que son en conjunto cerca de 11.000, 12.000 millones de dólares, entregados casi a un único postor y que nadie entiende además cómo han pasado en cuestión de 30 días, ¿no?
¿Cómo ha sido tan rápido para proyectos de esa magnitud? Entonces, el gobierno ha dado su parte con esas señales contradictorias y hoy día con la inestabilidad política. ¿Cuánto, te iba a preguntar eso, cuánto lo político ha dañado lo económico? Mira, los años electorales nunca son buenos para la economía, y eso lo sabemos. Ya 2015, 2016 son años electorales. Si a eso le agregamos la actual situación de falta de liderazgo, de no, digamos, manejo político, porque falta año y medio. Sí, año y medio donde ellos han perdido hasta el apoyo cambio en el legislativo y del Congreso. Prácticamente quien va a gobernar va a ser el Congreso. El gobierno no tiene, ha perdido incluso sus mismos adictos. Y eso tal vez tiene que ver entonces con lo de los paquetes, porque lo que uno espera, como tú dices, es un impulso fuerte, ¿no?, para un liderazgo importante que de alguna manera haga que los espíritus animales vuelvan a funcionar, pero estos paquetitos han estado guiados más por periodicazos, ¿no? Y saliendo en camino, pongamos, mire esto de los dividendos, hacen una separación entre que los nacionales no van a pagar impuestos a los dividendos y los del exterior, los extranjeros sí. Lo cual va a acabar en el lo cual por Constitución y, claro, está prohibido. Entonces son cosas que no las hacen con una direccionalidad, con una claridad de a dónde es donde se quiere llegar, ¿no? Entonces, a mí me preocupa evidentemente la parte política, la inestabilidad. ¿Por qué? Porque conversábamos al inicio de la reunión que usualmente los gobiernos en el año final se preocupan de la salida. Tienen que ir negociando la salida, dar cierta estabilidad, porque ya pasó el tiempo político ya es diferente en el último año y tiene que dar ese rumbo para el país, que es lo que yo no veo ahora. No, al contrario, pareciera como si ellos creyeran que todavía tienen 4 o 5 años por delante, ¿no? Y no es así. Y con una gran soberbia, autosuficiencia, señales no adecuadas, este problema que está sucediendo con el ministro de Justicia. No acababan de terminar de entregar el gasoducto del sur y el ministro mayor que estaba proponiendo todo un proyecto petroquímico que son otros 8.000 millones con el mismo postor, ¿no? Y no se ve esa claridad, ¿no? Esa transparencia, ¿no? Con los problemas que ha habido en Brasil, que ya hemos visto que ha habido problemas de corrupción. Entonces acá hay una serie de conjuntos de hechos que están complicando el escenario. El escenario, digamos, en donde coincido contigo, no ha sido solo factores externos los prioritarios. Factores internos son como nosotros hemos alterado la casa y ha frenado la economía. Los gobiernos regionales, cuéntanos un poco, has hecho un breve análisis, cuéntanos un poco cuánto ha mermado el gasto en los gobiernos regionales. Mira, solo 67% del gasto se ha llevado a cabo. Tenemos que entender que la regionalización para mí ha fracasado. No lo queremos aceptar. Esto no implica que hay que volver a la centralización, pero si tienes 8 presidentes regionales, 2 detenidos, 2 en prisión y acusados de corrupción, evidentemente se ha parado la inversión regional. Y de los que han sido electos, 10 de los 24 tienen un pasado, por decirlo menos, oscuro, ¿no? Hay 3 por lavado de activos, que están señalados por la DEA. Ahora, si solo han gastado el 67% del presupuesto, muchas personas me preguntan por qué ha aumentado el presupuesto de la nación en casi 10%. No ha habido capacidad de gasto en lo que se refiere al presupuesto nacional. Prácticamente se ha ejecutado el 60%. ¿No hubiera sido mejor, más bien, mantener el presupuesto y ahorrar en impuestos, por ejemplo? Y priorizar lo que es calidad de gasto. Porque acá hemos tenido una distorsión. Nos concentramos en cuánto gastan, pero no cómo gastan. Cómo gastan es otra cosa. ¿No? Y acá hay un problema porque si tú miras el gasto a nivel nacional, tienes lo que es educación y salud, están en 50%. Casi no se ha ejecutado. Ahora, hay un incremento importante en gasto social, que ha sido de alguna manera parte del ADN de este gobierno. Eso sin duda lo que va a hacer es mantener un poco calmadas las presiones sociales y políticas, ¿no? Pero ¿en cuánto puede eso ayudar en el largo plazo? En el largo plazo, incluso en mi opinión, va a tenerse que reestructurar el gasto social. El gasto social ya se venía arrastrando una ineficiencia del mismo. El problema de filtraciones en vaso de leche, programas que se superponen entre ellos. Entonces, el gobierno ha creado nuevos programas, ha multiplicado el asistencialismo y hay una gran superposición entre lo mismo, una gran ineficiencia social en la efectividad de lo que implica el gasto para la parte social. Tal vez deberíamos comenzar a enfocarlo más que en la pobreza en general, para empezar en la pobreza extrema, que todavía está por 5%, y
e identificar efectivamente esos bolsones donde está más o menos 20% de la población. No hay localización y hay un gran proceso de filtración. Ni quiere decir, pongamos un programa de vaso de leche, ¿no? El programa de vaso de leche tiene más del 70% de filtración, lo recibes en San Isidro y Miraflores, ¿no? Y una serie de programas que se han superpuesto entre ellos sin una ubicación clara para lo que es, digamos, una verdadera inserción social. La inserción no es asistencialismo. Eso fue una confusión que el gobierno tuvo desde el inicio. Es integrarlo. Pues, es integrarlo. La verdadera inserción es cuando te inserto a la actividad, te doy ese apoyo social, pero te inserto a la actividad productiva. Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos comenzando con Alejandro Indacochea. Una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. La Cruzada del Ahorro de Scotiabank te trae la tasa más power. Abre tu depósito a plazo y obtén hasta 5% de interés. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. ¿Cuándo ocurren las noticias? En el preciso momento en que suceden los hechos. Usted puede verlos en directo. De lunes a viernes, aquí en Canal N. En 2 emisiones, de 10 a 12 del día. Y de 5 a 6 de la tarde. Canal N. El poder de la información al momento. La Cruzada del Ahorro de Scotiabank te trae la tasa más power. Abre tu depósito a plazo y obtén hasta 5% de interés. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Estamos en el país. Lo que pasa es que lo sigo apoyando. Lo que quiero decir es todo lo contrario. Tenemos ahora. Haya 3 presidentes de Proinversión. No política. Buenas noches. En el pueblo de Chuzo, sí. Todos los martes y jueves. En el Canal N ahora hay tiempo de leer. Hacemos recomendaciones de lectura para todos los públicos. Y los acercamos con los más exitosos autores nacionales e internacionales. Tiempo de leer en Canal N para que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Tiempo de leer. Conduce Clara Elvira Ospina. Por Canal N. Bien, regresamos, estamos conversando con el economista Alejandro Indacochea. Vamos a conversar ahora sobre las perspectivas para el año 2015. Alejandro, antes de entrar a hablar de Perú, me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son las perspectivas para las principales economías del mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, China y tal vez algunas economías en desarrollo, los BRICS, por ejemplo. Mira, el motor de la economía china, a pesar de haberse desacelerado a un 7,5%, 8%, implica un mercado de consumo de más de 1.300 millones de habitantes. Con lo cual se espera que este ciclo de las materias primas debe continuar hasta un 2025, 2030. Que deberíamos aprovechar, deberíamos ver que esto no va a ser permanente. Nosotros tenemos una ubicación estratégica como abastecedor de materias primas
y estas van a seguir todavía con Y precios un bono favorables, demográfico que empata más o menos. que juega a con esa- favor. con- Entonces, exactamente. esa visión de largo plazo como país, de a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer, es algo que falta, ¿no? Si miras el resto, Estados Unidos se está recuperando, es el motor de la economía mundial, es el centro de la innovación, del pensamiento. Europa lento. Y hay grandes expectativas con Estados Unidos ahora con la revolución energética, ¿no? Bueno, ha cambiado la matriz energética mundial, ¿no? Algo que se ha frenado con la sobreproducción de los países petroleros, ¿no? Que ellos, en cierta Pero forma... eso es buenísimo porque no solo le va a crear a Estados Unidos una plataforma de producción mejor, sino además le va a dar una palanca para negociar con los países de la OPEP. Y entonces ahí los árabes, países como Venezuela, tienen que reestructurar sus políticas para integrarse a lo que va a ser la nueva realidad energética, que son precios del petróleo probablemente por debajo de 50 Muy dólares. por debajo. Acá ha habido un cambio en la matriz. Estados Unidos cambió la matriz energética mundial. De ser importador de petróleo ha pasado a ser exportador de petróleo. Y todavía no está año anterior. todavía no ha entrado el fracking, ¿no? El gas de esquisto, ¿no? Claro, acá no hemos discutido qué pasa con Camisea en ese nuevo contexto, ¿no? Y Talara. Y Talara mismo, ¿no? Sí. Vaya a saber uno cómo se van a pagar ahora los 3.500 millones con un petróleo en una refinería de 50 años atrás, ¿no? Claro. Que mucho más barato es traer el combustible de afuera del exterior, ¿no? Ahora, en ese contexto, ¿qué sucede? Que con el cambio tecnológico, con el proyecto Shell y las arenas bituminosas, ellos han logrado sustituir y sacar nuevas reservas de petróleo a nivel mundial. La estrategia de los árabes es bajar el precio para frenar ese avance tecnológico, y ellos lo van a poder sostener. Pero países como Venezuela es cuestión de vida o muerte en los próximos años. Con 2 millones de producción diarios, un precio del barril a 60, 70. Claro, Venezuela hoy día produce 45% menos de petróleo de lo que debería de producir, de acuerdo al plan de PDVSA, el día antes que entre Hugo Chávez. Exactamente, cuando Chávez llegó al poder tenía 4,5 millones con camino a 5 millones. Hoy día dicen 2 millones 200,000. Afecta a Colombia. Colombia va a frenar su crecimiento este año porque es exportador de petróleo y no tiene muchas reservas. Pero con un precio a 60, 70 dólares el barril de petróleo, ya no hay incentivo para la exploración. Nos favorece a nosotros, porque somos país importador de petróleo. Sí hay que andar con cuidado porque la parte de proyectos de hidrocarburos, si bien nos fijamos en los mineros, están prácticamente abandonados. Yo te diría que nos están dejando contratos de por medio. ¿Por qué? Porque el Perú nunca ha habido trayectoria como país petrolero y hoy día con los precios del crudo en el mercado internacional se ha perdido atractivo. Claro, pero para el sector minero lo que tú necesitas es energía, ¿correcto? Energía y transporte, ¿no? Infraestructura. Cosa que el gobierno no está haciendo, ¿no? No está favoreciendo el desarrollo de hidroeléctricas y no está favoreciendo el desarrollo de, por ejemplo, trenes de alta capacidad de transporte de minerales, ¿no? Es cierto, incluso la matriz energética teníamos que repensarla, porque la matriz energética se fue en la dirección del gas, que es un recurso no renovable. Teníamos que replantear una nueva estrategia, una nueva matriz energética para Con el toda país. la energía que podríamos producir, Hidroeléctrica. podríamos además exportar a Chile, que está hoy día con unas necesidades de energía en el norte por sus productos mineros de cobre. Mira, bárbaras, para ¿no? ellos Estamos- es vital. El costo de estamos producción multiplicando en por Chile, 4 la el producción costo de de cobre. producción es el doble de Perú. Perú, de seguir como estamos sin hacer nada, estaríamos en un 2018 superando a Chile en producción de cobre. Claro, Con un pero todos costo los mucho proyectos más mineros están competitivo. casi parados, ¿no? El gobierno no ha hecho su parte. Mira, en Brasil se subastan los proyectos, las concesiones, incluso con la aprobación del proyecto social. O sea, la licencia social se encarga el mismo gobierno. Que eso debería ser tarea del gobierno. Pero acá se la transferimos al privado. Entonces, llega el privado a negociar y es toda una vía crucis. Entonces, ¿cuáles serían las perspectivas tomando en consideración que los factores externos, por lo que tú nos estás diciendo, serían más positivos que negativos? ¿Cierto? Europa letargada. Europa todavía tiene para mí unos Pero el mundo ya se 10 acostumbró a años. eso, El ¿no? mundo ya se acostumbró y ellos viven su propia dinámica, ¿no? Turismo y ahí están. Productividad baja y... Para nosotros, yo diría, el ciclo todavía es favorable. El ciclo nos es interesante dentro del conjunto. Los factores internos son los que complican. ¿Crees el que escenario. los paquetes que fueron lanzados este año, en el 2015, van a tener algún tipo de repercusión? Van a tener algún efecto, porque observa que gran parte del paquete tributario recién es efectivo en el 2016. En otras palabras, la reducción del impuesto a la renta la va a pagar el próximo gobierno. Claro, pero hoy día
¿cuántas empresas están distribuyendo dividendos como locos antes que entre a patear la nueva escala impositiva? Porque hasta el día de hoy, si tú otorgas dividendos es 4.1, a partir del 1 de enero es 6 punto algo. Que después se han retractado en camino, porque dicen que no va a haber para los nacionales. Claro, bueno, el Congreso. Lo que hemos conversado, el Congreso, ¿no? Sí. Pero eso muestra que no se hacen las cosas prospectivamente, se hacen reactivamente, como van saliendo en camino. Ahora, ¿qué me preocupa en el próximo año? En el próximo año me preocupa un fenómeno del Niño. Ojalá pase desapercibido, sea mínimo, pero hay un fenómeno sectorialmente hablando, la pesca ahí va a tener también un impacto fuerte, porque este año han reducido inventarios, pero ya no va a haber para el próximo, ¿no? La pesca ha caído 32% en lo que va del año. Entonces, habla de un Niño, evidentemente, para los cultivos, plagas, infraestructura, generación de energía, sequía en el sur. Tendríamos que tener un plan de contingencia. Hay países vecinos que tienen un plan de contingencia, como es el caso de Colombia hoy en día con el Niño. El otro hecho es el gasto de los gobiernos locales y regionales. En el 2010 estaba revisando las cifras y el efecto fue aletargado. Demoraron casi 3 trimestres para recién empezar a gastar en el último trimestre del 2011. Entonces acá mientras aprenden los nuevos estamos hablando fines del 2015. Proyectos mineros se han corrido, esperemos que entren en producción. Y por otro lado, las grandes obras, por eso los gobiernos están apurados con los grandes proyectos, ¿no? A como dé lugar con esa apuesta. Entonces, el 2015 es un año con prudencia, con cautela. El Banco Central señala 4.5. Si tuvieras que apostar a un rango de tasa de crecimiento, ¿cuál sería? Yo no iría más allá de un 4%. Ya, un buen escenario, si acabamos con un 4%. ¿Y a la baja 3,5? Un 3. A la baja podría entre ser 3 y 4. 3 y 4. Y si a esto le sumas la variable de inestabilidad política, se complica. Entonces, si un televidente nos está escuchando, tú le dirías, comienza a invertir, frena tu gasto, mantente expectante, ¿cuál sería la...? Mira, lo que hay es prudencia y cautela en todos los sectores. No implica esto, digamos, una recesión, nada por el estilo. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, el sector AB está ahí estacionario, una tendencia a la baja. Las oportunidades están en el mercado, en la parte C, ese mercado, digamos, clase media, digamos, emergente. Algo también se ha desacelerado, pero continúan habiendo oportunidades, ¿no? Diría que el mensaje de prudencia y cautela toma plena vigencia en 2015, ¿no? Mirando en 2016. Bien, Alejandro. Te agradezco mucho por la entrevista, por el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.